¿Qué ocasiona la inhalación de humo? La gente hace un fogón, utiliza mucha madera de pino, periódico, hojas secas y heces de animales. Entonces crea una mezcla de muchos compuestos orgánicos que están absorbidos en carbono, pero los más importantes son los hidrocarburos aromáticos policíclicos, ya que tienen un gran potencial carcinogénico. Detalló la investigadora Isabel Salas Escamilla. En México, dijo, el 45% de las familias que viven en áreas urbanas utilizan leña para cocinar o calentar alimentos, y esa cifra aumenta a 70% en las casas de zonas rurales, las cuales se caracterizan por ser pequeñas, mal ventiladas y por tener 5 personas habitando el mismo techo, lo cual ocasiona que madres y niños menores de 6 años estén expuestos al humo durante varias horas al día. Cuando los niveles de humo son muy elevados, hasta las personas sanas pueden presentar síntomas o problemas de salud. Lo mejor que puede hacer es limitar su exposición al humo. Dependiendo de su situación, una combinación de las estrategias que se presentan a continuación pueden funcionar mejor y brindarle la mayor protección contra el humo de incendios forestales. Mientras más limite su exposición al humo de incendios forestales, reducirá más sus posibilidades de sufrir efectos a la salud. ¿Hay algún riesgo para la salud por la quema de esta madera y la exposición a los humos? Definitivamente sí, y veamos por qué. Al material vegetal, leña, utilizado para estas prácticas se le denomina biomasa. Existe una gran variedad en la emisión de productos de polución cuando la biomasa es quemada, dependiendo principalmente de las características de la combustión y de las prácticas culinarias. El humo de la madera es una compleja mezcla de sustancias volátiles y particuladas constituidas por elementos orgánicos e inorgánicos. Los principales compuestos de la combustión de la madera son el monóxido de carbono, el dióxido de nitrógeno y el material particulado, todos ellos tóxicos para el aparato respiratorio. Se han identificado más de 200 compuestos químicos. La mayoría de ellos, más del 90%, se encuentra en el rango de partículas inhalables, con un diámetro menor a 10 micrones, es decir, pueden penetrar el sistema respiratorio. ¿Qué es la inhalación de humo? La inhalación de humo ocurre cuando usted inhala humo nocivo de materiales y gases en combustión. El humo nocivo podría contener sustancias químicas o venenosas, como monóxido de carbono o cianuro. Cuando el humo nocivo se inhala, sus pulmones y vías respiratorias se pueden irritar, inflamarse y obstruirse. Los pulmones y las vías respiratorias dañadas provocan que el oxígeno no entre a la sangre y se podría desarrollar una falla respiratoria. Falla respiratoria significa que no puede respirar de forma adecuada para obtener suficiente oxígeno para las células de su cuerpo. ¿Qué ocasiona la inhalación de humo? La inhalación de humo ocurre más frecuentemente cuando una persona se encuentra atrapada en una estructura encendida en llamas, tal como una casa, oficina o fábrica. Las sustancias químicas dañinas que se encuentran en el humo pueden provenir de caucho quemado, carbón, plástico o cables eléctricos. También puede ocurrir la inhalación de humo si usted se encuentra cerca de un incendio forestal. ¿Hay algún riesgo para la salud por la quema de esta madera y la exposición a los humos? Definitivamente sí, y veamos por qué. Al material vegetal, leña, utilizado para estas prácticas se le denomina biomasa. Existe una gran variedad en la emisión de productos de polución cuando la biomasa es quemada, dependiendo principalmente de las características de la combustión y de las prácticas culinarias. El humo de la madera es una compleja mezcla de sustancias volátiles y particuladas constituidas por elementos orgánicos e inorgánicos. Los principales compuestos de la combustión de la madera son el monóxido de carbono, el dióxido de nitrógeno y el material particulado, todos ellos tóxicos para el aparato respiratorio. Se han identificado más de 200 compuestos químicos. La mayoría de ellos, más del 90%, se encuentra en el rango de partículas inhalables, con un diámetro menor a 10 micrones, es decir, pueden penetrar el sistema respiratorio.